Se visualiza ahí la PPT. Sí se ve entonces, ¿cierto? Pueden utilizar su audio nomás. No hay problema. Bien. Entonces entiendo que sí. Bueno, no estoy viendo lo que están escribiendo, ¿ya? Bien. Falta tu informe. Esta semana, pues, es una semana de retraso. Ya esta semana estaríamos en este caso eh, terminando, pues, en este caso, lo que corresponde al curso de habilidad lógica y matemática. Eh, pues lo que vamos a hacer ahora es recordarse, puede decir, de todo lo que se ha venido desarrollando, pues, a lo largo de estas 18 semanas. Eh, Así es que vamos a empezar. Bien, ejercicio uno. A ver, aquí dicen, por ejemplo, cada uno de los vértices de la figura. Carlos debe escribir un número entero del 1 al 8, sin repetir. De tal suma de los cuatro números que están en los vértices, cada cuadrilátero simple sea la misma. Y la figura muestra tres números escritos por Carlos. Preguntan qué número debe escribir, que está señalado por X ahí. Entonces, pues, una vez leído el texto, podemos darnos cuenta que se trata de distribución numérica, en el cual, pues, te piden que termines de distribuir los números, siendo ya en este caso, siendo ya en este caso, eh, ya algunos números que están escritos, ¿no? Solamente están escritos algunos números en este caso. Falta completar esto, unos números más. Eh, entonces, en base a eso, pues, tenemos lo siguiente. Ah, aquí, los números que se van a tener que escribir son números, en este caso, que van del 1 al 8, del 1 al 8, y donde ya, pues, vemos que 6 y 4 ya están. 1, 6 y 4. Preguntan qué número estaría en este caso, cuánto el lugar que está señalado por X ahí. Entonces, y, hay un dato que nos dice, pues, que la de, suma de los vértices en cada cuadrilátero, pues, debe ser la misma. Imaginemos que esa suma en este caso es un S. Entonces, ahí estamos viendo el valor de S, que representa la suma de los números que estarían en los vértices de los cuadriláteros. Entonces, aquí podemos decir entonces por observación, por ejemplo, vamos a tomar los índices, pues, ya sea en la parte de arriba y abajo. Si quieres, los estos que estarían, se podría decir, pues, a la izquierda o derecha, pero solamente dos de ellos vamos a tomar. En realidad deben ser 5 S, ¿no? Ahí falta un S que está en el medio, pero vamos a analizar solamente 2 S. ¿Por qué solamente 2 S? Porque con 2 S es suficiente para
ver que ahí estarían todos los números. Entonces podemos ver pues que ahí estarían todos los números que estarían expresados ahí del 1. Entonces 2S sería igual a la suma de números del 1 al 8, donde pues ahí sería 8, que sería en este caso 36 y entre 2, 18. Entonces el valor de S sería 18. O sea, la suma de los números que estarían pues en cada cuadrilátero debe ser 18. Entonces, como te decía, dentro del centro pues hay un cuadradito chiquito, que es lo del S, pero ahí también se debe verificar que la suma de los números en los vértices también debe ser en este caso 18. Y ahí pues ya estaríamos viendo el 1, 6 y 4. O sea, ahí estaríamos viendo ahí como suma de los vértices, son un 11. Entonces en el vértice ahí del cuadradito debería estar un número que complete pues en este caso la suma de 18. Y ese número sería 7. En ese valor de 7 ya estaríamos completando, ¿no? Completando ahí el 18. Ahora, si observamos, por ejemplo, el trapecio que estaría en la parte inferior, o hasta ahí, por ejemplo. A ver, imaginemos, nada así. El 1, 6, 4 y 7 ya están ubicados. ¿Qué números faltan ubicar? Faltarían ubicar el 2, el 3, el 5 y el 8. 2, 3, 5 y 8 faltan ubicar. Entonces, ten en cuenta esos valores. Ahora, te decía, pues, cómo se encuentra el trapecio que está en la parte de abajo. Entonces, ahí ya vemos un 4 y 7 que es un 11. Faltaría un 7 para que el caso sea en este caso, o 18. Y para 7 solamente tengo como opciones 5 y 2. Solo 5 y 2, ¿cierto? 5 y 2. De los valores que te había dicho que colocar, tendríamos que poner. Puede ser que X sea 5 o X sea 2. Ahora, consideremos el trapecio que estaría, se podría decir, a la derecha, correcto, donde ya vemos ahí en dos vértices 6 y 7. O sea, ahí estaríamos viendo ya un 13. En este caso, el 18, daría un 5. Para 5, tenemos pues en este caso como opción 2 y 3. O sea, te das cuenta, el dos necesariamente tendría que ser el valor de X. Porque el 2 interviene en el trapecio que está en la parte inferior, en el trapecio que está pues en el lado derecho. Entonces, como el 2 es un número que se en los trapecios, necesariamente por eso es que el valor de X debe ser 2. Y ahí pues ya suele completar 5, 8, 3 y como te das cuenta 2. Pues aquí ya es que el número que debe ir en lugar de X es 2. Y por eso que la clave aquí tendría que ser en este caso la clave A. La clave A sería la respuesta pues, a este ejercicio. Pueden utilizar su audio, sí, lo que es el chat, no tengo acceso a lo que es el chat por este medio. ¿Ya? Entonces, eh, vamos entonces al ejercicio número sobre, Bien. Ejercicio 2. En el ejercicio 2 te dicen, pues, Andrew se interesó en la demostración del último teorema de Fermat desde 1985. Dado que nació el 11 de abril de 1953, ¿qué día de la semana nació este célebre personaje? Entonces, están preguntando aquí por el día de la semana que nació pues, este personaje, que fue el 11 de abril de 1953. Entonces, aquí lo curioso es que se trata de histórico, o en este caso real, podemos trabajar con cosas reales.
Por eso que podríamos en este caso, como no te dan un punto de partida, no te dan un punto de partida, o sea, no tienes un valor exacto en el cual pues te están indicando dónde empezar, pero sí te piden en este caso pues que llegues a averiguar qué día fue el 11 de abril de 1953. Y como te decía, se trata de un dato histórico, entonces podemos aquí tomar datos reales, o sea, digamos, si gustas empezar el día de hoy, ¿no? Ahora, otra cosa también en este tipo de ejercicios es que siempre lo que se busca, como es una fecha un poco lejana, lo que buscamos es analizar años enteros. Entonces, como queremos analizar años enteros, es conveniente siempre averiguar pues, mismas fechas, o sea, trabajar en mismas fechas para de esa forma averiguar. Cuando digo mismas fechas, entonces me refiero a tratar de averiguar qué día fue el 11 de abril pues, de este año. Entonces, deberíamos estar trabajando en ese sentido. Eh, Deberíamos aquí averiguar qué día fue el 11 de abril de este año, o sea, del 2000, en este caso 20. Sería algo interesante, ¿no? Y para eso, pues, tú puedes partir del día de hoy. El día de hoy, 12 de agosto, ¿no? Martes 12 de agosto, y 5, y esa información podrías tú llegar a descubrir qué día es, o fue el 11 de abril de este año. ¿Para qué? Para trabajar, decía, con años. Esa es una buena estrategia que se debe tener en cuenta. Bueno, entonces, como te decía, pues nace el 11 de abril de 1953 y consideramos que en este caso, este año, pues el 11 de abril fue viernes. Llegamos a ese dato que fue viernes, el 11 de abril, partiendo del día de hoy, si gustas. Partiendo del día de hoy, martes, en este caso, 11 de agosto, vas a llegar a encontrar el 11 de abril, ha sido esto, viernes. Entonces, como ya tenemos mismas fechas, ya podríamos trabajar con una cantidad de años enteros, que sería lo más conveniente para este tipo de ejercicios. Entonces, aquí, pues, lo que están pidiendo es un determinado día, el 11 de abril de 1953, y para eso vamos a tomar o vamos a considerar que el 11 de abril de este año ha sido, en este caso, viernes, ¿no? Que en realidad ha sido viernes, pues, ¿no? La ampliación. Entonces, como te das cuenta, ahí ya estaríamos considerando solamente años enteros, ¿no? Y es algo importante a tener en cuenta. Bien, entonces aquí diríamos, aquí pues necesitamos saber, si te das cuenta, pues hay un tiempo que es un tiempo transcurrido, y este tiempo transcurrido, en este caso, me va a permitir saber pues qué día de la semana ha sido. Y ahora, ese tiempo transcurrido, necesariamente, pues, se puede decir, es una cantidad pues, de años, está determinado por una cantidad de años, eh, y donde, pues, algunos de esos años son años bisiestos. Entonces, vamos a tener que hacer esos años. Como años transcurridos, simplemente es cuestión de restar, sin la diferencia, de 2025 menos 23 menos 72, habrían 72 años transcurridos. 72 años transcurridos hay ahí. Y ahora, de esos 72 años, pues algunos son años, o han sido años, en este caso, bisiestos. ¿Cuántos años bisiestos han sido? Pues considerar 1956, 1960, 1964, hasta el 2024. O sea, ¿cuántos hay en total? Y para saber la cantidad de años, pues hay una propiedad que me permite conocer eso, que sería pues el último año bisiesto, 2024 menos el sexto, 1956, entre 4 y aumentaremos. Y eso pues nos da como resultado 18. O sea, quiere decir que ahí 18 años, en este caso, bisiestos. 18 años bisiestos. 18 años bisiestos. Bien, entonces tenemos años transcurridos 72, de los cuales 18 han sido años bisiestos. Bien, sí, entonces decimos lo siguiente. El determinado día, que es lo que quiero averiguar, más los años transcurridos, más los años, en este caso, bisiestos, eso me debe dar, pues, como resultado, ya en este caso, es viernes, ¿sí? Aquí, pues, llegamos, ¿no? Haciendo simples cálculos, llegaríamos a que ese determinado día ha sido sábado.
Tú acá sumas 72 con 18, eso te va a dar en este caso, a ver, 80, 90. 90 y 90 pues es un múltiplo de 7, ver 7 más cuántos. En este caso, pues eso te va a permitir encontrar ese determinado. Entonces, vas a tener que trabajar en función de múltiplo de 7, porque recuerda que una semana tiene 7 días, ¿no? Entonces es conveniente trabajar siempre 7. Por eso, esa suma, en este caso es 90, tienes que llevarla a múltiplo de 7. Llevarla a múltiplo de 7, ¿de acuerdo? Y de esa manera, pues ya encuentras el valor de X. Y esto es el valor. ¿De acuerdo? Es eso. Bien, entonces aquí diríamos luego, pues, Andrés Wills nació el día sábado, ¿no? Él nació un día sábado, dando como clave la alternativa en ese caso. Es importante aquí considerar, pues, siempre semanas, ¿no? Semanas enteras, por eso semanas, valores que sean de 7. Es eso. Bien, ahora, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud? Que no hay inquietudes entonces, aquí todo está bien, ¿cierto? Ok. Entonces pasemos a la siguiente. Ya saben que no estoy viendo lo que es el chat, no puedo verlo viendo. Bien, tenemos entonces. Ah, viene el ejercicio número 3. En el ejercicio 3 pues te dicen aquí que para saber el promedio de notas de sus estudiantes, se ha diseñado el diagrama de flujo mostrado, dice, ¿no? Diagrama de flujo mostrado, donde se debe ingresar números positivos no mayores a 20, las cuales representan a las notas de las prácticas calificada 1, 2, así como también la evaluación final. Además, si el estudiante no se presentó a la evaluación, deberá ingresar NSP, no se presentó. Un estudiante no se presentó a su cada uno, pero sí a su práctica calificada 2, donde obtuvo 10 como nota. Si en su evaluación final obtuvo 16 como nota, ¿cuál será el resultado que arroja el diagrama en este caso de flujo? Entonces aquí vemos una leyenda también, en el cual pues tenemos la abreviación, ¿no? De práctica cada uno, práctica calificada 2, final, evaluación continua y medio final. Ahí vemos esto. Y también vemos el diagrama de flujo. Entonces, un diagrama de flujo simplemente se podría decir que es como un croquis, ¿no? Que tú vas a tener que considerar o tomar en cuenta para, pues, llegar a una salida, ¿no? La idea siempre es llegar al final, llegar a la salida. Bien, entonces, pues, en base a eso, decimos lo siguiente. Eh, hay un inicio. Hay un inicio. Pues, siguiendo la secuencia del diagrama de flujo, vemos que ahí dice crece, práctica cada uno, cada dos, examen final, esos valores. Luego por acá te dice pues que la práctica calificada uno es igual, bueno, no se presentó. Práctica calificada 2, 10 y examen final 6. Bueno, entonces tenemos aquí práctica calificada, en este caso, ¿no? Si es que no se presentó, pues ahí ese rombo, pues te indica una decisión, ¿no? Vas a tener que tomar alguna decisión dependiendo de la realidad que se ha obtenido, ¿no? Entonces, si es sí o es no. Entonces, como sabemos que el alumno, pues, no se ha presentado a la práctica calificada 1, pues,
diríamos, práctica calificada 1, ¿se presentó? La respuesta es obviamente que sí. No se ha presentado, por lo tanto, pues el valor hace cero. Bien, sería 0, seguimos la secuencia. Eh, Tenemos entonces práctica calificada 1, 0. Práctica calificada 2, recuerda que es 10, y examen final recuerda que es 16. Entonces ahora tocaría hablar de práctica calificada, en este caso 2. Y sabemos que en este caso, pues, es igual a no se presentó, dependiendo de sí o no. Sabemos que sí se presentó. Práctica calificada 2 igual a no se presentó, la respuesta sería en este caso sí se presentó. Sí se ha presentado, y ahí pues esto, sabemos que en su práctica calificada, en este caso 2, ha sacado 10. Bueno, luego vemos ahí también lo que es el examen final. El examen final, pues, también, el examen final no se presentó, sí o no, hay una decisión que tomar. Y sabemos también que sí se ha presentado a su examen final y ha sacado 16. Entonces acá tenemos luego lo siguiente, la evaluación continua. La evaluación continua, por lo que estamos viendo, refleja el promedio de la práctica calificada 1 y la práctica calificada 2. Eso expresa la evaluación continua, el 40%. Peso 4 si quieres, ¿no? Peso 4, evaluación continua 1, y peso 6, evaluación. Perdón, práctica calificada. Práctica calificada 1 es un 40% y práctica calificada 2 un 60%. Bueno, eh, ahí sabemos que entonces la evaluación continua sería el 40% de práctica calificada 1, que ha sido 0, más el 60% de la práctica calificada 2, que ha sido 10. Y ahí sacamos ya un valor para la evaluación continua. Donde la evaluación continua sería 10. Entonces se estaría dando con una nota de 6, una nota de 6 a la evaluación continua. Bien, ahora el promedio final. El promedio final en este caso se obtiene de la siguiente forma, que es el 40% de la evaluación continua más el 60% de examen. Y pues sabemos que entonces el promedio en este caso final es el 40% de la evaluación continua, que es 6, más el 60%. Bien, entonces de ahí sacaríamos sería en este caso 12. Y ahí más abajito hay como te das cuenta, un rombo, donde te dicen que el promedio final mayor o igual a 11. Si es mayor o igual a 11, si es sí o es no, dependiendo de la respuesta, hay una decisión. Sería a la derecha o a la izquierda. Entonces, como 12 es mayor o igual a 11, obviamente, nos iríamos pues para la derecha, y pues corresponde a aprobado, ¿no? Es el final sería aprobado. Por lo tanto, el resultado que arroja el diagrama sería aprobado en cuanto. Entonces, ese alumno estaría siendo aprobado sí, con la ajuste. Sí, con el ajuste estaríamos viendo que estaría aprobando el alumno. Bien, es eso. Ah, ¿alguna inquietud o alguna pregunta? Está bien. Tenemos. A ver, ustedes, acá cuadrada, publicado, miren, y ha marcado 3 vértices, A, B y U. ¿Cómo se representa en la figura? Ya coloca la ficha sobre una mesa, pone a girarlo, con centro de giro en el punto O, y en sentido horario, un ángulo de 90 grados. ¿Cuál será el área de la región generada por el lado AB? Pero ustedes,
¿Tiene alguna cosa clave? Ah, ninguna, ninguna clave entonces. Lo resolvemos entonces, ¿cierto? Ya, a ver, esto. eh, entonces, hay que girarlo, pues, ¿no? Dice que se debe girar, pero con respecto, pues, al punto, ¿no? Hay que girarlo con respecto. Entonces, vamos aquí a proceder a analizar esto. Tenemos la figura, es un cuadrado, tres puntos ya señalados, indicados, con el A, el B y el O. Entonces, ahí estamos viendo cómo está girando. Y el resultado, se podría decir el resultado de la región generada por el segmento A. Si imaginemos que el segmento AB representa bueno, la pared para el parabrisas de un carro. Entonces, pero aquí estaríamos viendo, como te das cuenta, la región generada en este caso, por el segmento AB. De girar, se puede decir, según lo que indica ahí. Bien, entonces habría que analizar aquí esa área, ¿no? Esa área que representa la región generada por el segmento AB. Bien, entonces aquí vamos a hacer una división para analizarlo mejor. Y decimos lo siguiente, ¿no? El área generada va a ser igual a la suma de las áreas expresadas por T y S, ¿no? Por T. Y por eso, o sea, S es S y acá va a ser. Entonces la suma de las áreas expresadas por T y S representan el área, en este caso, generada. Bien, entonces habría que averiguar ahora cuánto es T y cuánto es S. Aquí diríamos ahí lo siguiente, estamos viendo, pues se podría decir en una circunferencia con radio 2 imaginariamente, parte de una circunferencia o una cuarta parte, es decir, ahí de una circunferencia, radio 2. Y aquí vemos también esto, o la cuarta parte también, si lo quieres ver así, de una circunferencia con radio 2 raíz de 2. Ya que, bueno, 2 raíz de 2 me representa la diagonal del cuadrado, obviamente. Entonces ahí esto estaríamos viendo, se puede decir su radio de otra circunferencia con radio 2 raíz cuadrada de 2. Entonces el área generada estaría siendo expresada por, en este caso, para t, primero para t, ¿no? Para t sería 2 al cuadrado, como si del área cuadrado, del cuadrado, en este caso, el cuadrado formado por el punto A, B, o C. Esa área del cuadrado es 2 al cuadrado, obviamente, lado al cuadrado, 2 al cuadrado, pero a eso le quitamos, se puede decir la cuarta parte de la experiencia. Sería cuarto de radio. Entonces, esto que ves ahí como primera parte representa eh, el área pues de la región expresada ahí como T, ¿sabes? Y ahora vamos a ir a ver en este caso la región expresada como S. Sería, se podría decir, imaginemos una circunferencia completa a la cual le quitaríamos pues el área de un triángulo, se puede decir, ¿no? El área de un triángulo. Sería una circunferencia completa, la cuarta parte de una circunferencia radio 2 raíz cuadrada de 2, menos, menos el área, se puede decir ahí, de un triángulo, donde la base sería 4 y la altura sería en este caso 2. Sería pues
al cuadrado. Entonces, la segunda parte me representa, se puede decir, el área expresada como S. Ya ahí tendríamos entonces la suma de las regiones T y la región S, donde el área generada sería pues simplemente el valor de pi. Haciendo las cuentas ahí, se va a eliminar en este caso 2 al cuadrado con menos 2 al cuadrado y te va a quedar pues simplemente eh, pi, ¿no? Pi centímetros cuadrados. ¿Qué sería el área generada, ¿no? Luego el área de la región generada por el segmento AB es pi. Eso quiere decir que la clave sería en este caso la alternativa A, sería la clave que corresponde a esa pregunta. La alternativa en este caso. Bien. Ahora, eh, seguimos. A ver ustedes aquí. ¿Qué dice? A ver ustedes, a ver, por favor.
¿Tienen ya la respuesta acá? Nadie. Bueno, a ver, ¿qué dice acá? Que Beto, Henry, Marcos, Hernán y Antonio, cuyas edades en años son 24, 25, 27, 30 y 9, respectivamente. Entonces, cuando acá dice, pues, relaciona el orden en el cual se mencionan los elementos. Eh, Tienen profesiones diferentes, ingeniero, abogado, biólogo y doctor, no necesariamente en ese orden. Además residen en lugares distintos, Lima, Huancayo, Ica, extranjero y Chimbote, no necesariamente en ese orden, se sabe lo siguiente. Bueno, ahí tienes esto, información que dice el médico reside en Lima, Marcos es ingeniero, Beto vive en Chimbote, y el abogado vive en Huancayo, Antonio no vive en Huancayo, Hernán es biólogo y vive en el extranjero. ¿Cuál es la suma de las edades? Suma de edades en años. Vive en Chimbote. Bien. Entonces se trata de un problema de orden de información, donde pues suele estar desordenada y habría que ordenarla según esto. Veamos ahí la información, donde pues, se empieza por más sencillo, obviamente. Entonces acá menciona que Beto, hablan de que Beto tiene 24 años, Henry tiene 25, Marcos 27, Renan 30 y Antonio tiene 29 años. Luego mencionan aquí las profesiones. Eh, Estamos viendo pues ingeniero, médico, abogado, biólogo, profesor. Y ahora vamos a comenzar a relacionar según corresponde. Empezando por lo más sencillo. El médico reside en Lima, entonces por acá diríamos médico reside en Lima. Luego Marcos es ingeniero, entonces pues en este caso correspondería a Marcos ingeniero. Luego el abogado vive en Huancayo, entonces abogado corresponde a su lugar de residencia Huancayo. Luego Renan es biólogo y vive en el extranjero, entonces Renan es biólogo, ¿cierto? Y radica en el extranjero. Luego Beto vive en Chimbote, ¿no? Beto en este caso vive. Entonces, si Beto vive en Chimbote, la única opción para Beto es que sea profesor. Y sería Chimbote. Luego, pues, nos quedaría solamente la única opción para Ica, es que Ica sea la residencia del ingeniero, ¿cierto? Y luego, Antonio, pues, tendría que, en este caso, estar viviendo en Lima, ¿no? Ya que dice que Antonio es alguien Ica, entonces sería el médico. Y ahí, pues, relacionamos la información importante, que sería el abogado, la única opción que queda, y sería Huancayo. Eh, entonces, lo que dicen es cuál es la suma de las edades en años del que vive en Chimbote el abogado. Entonces, Beto, pues, 24 años vive en Chimbote y Henry, pues, 25 años es abogado. La suma de 24 y 25 serían 49. Donde la clave acá que corresponde sería la relativa sobrina. Sí. Ah, esa pregunta. Bueno, entonces esto, vamos así. Ejercicio 6. A ver ustedes.
Yo entiendo que no puede. Entonces, darle solución. Dice, a ver, en cada una de las casillas vacías de la cuadrícula escriba un número, tal que la suma cuatro, de cuatro números escritos en la misma fila, columna, diagonal, sea siempre la misma. La suma de los números que deben escribirse en las casillas sombreadas. En otras palabras, se trata de un cuadrado mágico, ¿cierto? Un cuadrado mágico aditivo, pues, de 4 por 4. Cuadrado 4, donde, pues, las condiciones son esas, ¿no? Que la suma de los números en cada fila, columna y diagonal sea la misma. Son las condiciones de un cuadrado mágico, en este caso aditivo. Bien, vamos a empezar aquí a darle solución. Ah, tenemos lo siguiente, ¿no? Completamos como sigue. Ahorita al cuadrado. Sabemos que aquí la suma, ahí la suma debe ser la misma en esa columna que en la diagonal. La suma es la misma, entonces ahí vemos un casillero, digamos, interviene tanto en la diagonal como en la columna, eh, donde pues esto, analizando ahí los valores 16 más 10 más 7, debe ser lo mismo que 12 más 8 más el número que estaría faltando en la parte superior, que tendría que ser un 13. Y aquí 13 más 8 más 12 es lo mismo que 16 más 10 más 7. Eh, ¿Cierto? Ahí hay un giro que igual a 10. Si ya tenemos aquí el valor de 13 en la parte superior, por lo tanto ya se puede decir que la constante mágica es 34, que decir entonces que suma de los números debe ser 34 la constante en este caso, pues. Bien, entonces aquí en esta columna, 4, 4 la suma, eso quiere decir que estaría faltando en este caso, se puede decir, aquí 2 más 11 más 7. Bajo esa misma, entonces en la columna también la suma es 34, estaría faltando el 5, ya que 4 más 9 más 5 más 16 es 30. Y lo mismo sería pues en la siguiente columna, 6, ya que en este caso 3 más 10 más 6 y más 15 es 30. Entonces, en base a ello ya tendríamos los valores que estarían en los hieros sombreados, donde tienen la suma de sus valores. La suma de los valores 5, 6, 5, 6, los valores es 20. Siendo dando como llave, 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 hacer a esa pregunta.
¿Algún tipo? Parece. Sí, continuemos. Siguiente ejercicio. A ver ustedes, por favor. Bien, ¿te alguna respuesta? Eh, ok, se ve, Roberto ha colocado 5 cartas de una baraja sobre una mesa y se dispone a jugar. Él considera que un movimiento consiste en redistribuir las 5 cartas con las siguientes reglas. Entonces, un movimiento, dice, ¿no? Un movimiento consiste en redistribuir las 5 cartas con las siguientes reglas. La carta en lugar 1 debe pasar al lugar 2. La carta del lugar 2 debe pasar al lugar 4. La carta del lugar 3 al lugar 1. La carta del lugar 4 al lugar 5. La carta del lugar 5 al lugar 3. Si en la figura se muestra la posición inicial de las cartas y la distribución de las cartas luego de los dos primeros movimientos. ¿Cuál será la carta que se encuentre en el lugar 1 después de realizar 2025 movimientos? Bien, ah, entonces tenemos acá lo siguiente. Ah, lugar 1,
Vemos ahí pues el lugar 4, 5. Las posiciones son pues, ahí mi posición inicial. Luego vemos movimiento 1 y movimiento 2. A ver, entonces inicialmente tenemos, se puede decir, la posición inicial es la letra A, los dos, la carta con 3, la carta con 4, la carta con 5. Luego, en el primer movimiento, vamos a decir que consiste en moverse, puede decir esto. La carta 1 dice que pasa a la carta posición 2, ¿no? Al lugar 2. Vemos ahí el A como pasa de la posición 1 a la posición 2. Luego también sé que la carta 2 esto pasa al lugar 4. El valor 2 pasa a ubicar en posición como te das cuenta. La carta del lugar 3 pasa al lugar 4. La carta 3 pasa a la posición. La carta del lugar 4 pasa al lugar 5. Y la carta del lugar 5 al lugar 3. Entonces todo eso expresa en un movimiento, ¿no? Todo eso expresa. Entonces, el siguiente movimiento, bajo esas mismas reglas, ¿no? Tenemos pues esto, posición de 5 3 4 A y 2. Entonces, aquí la estrategia sería volver a encontrar la posición inicial, ¿no? Para ver cada cuánto pues se repite, cada cuánto pues, cada cuántos movimientos volvemos a la posición inicial. Entonces, la idea justamente es volver a encontrar la posición inicial. eh, Esa posición inicial se estaría encontrando en 5, te das cuenta, volvemos a la posición inicial. Entonces, cada 5 movimientos se podría decir que volvemos a la posición inicial. Y en el caso pues, 2025, es un múltiplo de 5, podemos decir, ¿no? Casi como 2025, el múltiplo de 5, luego 2025 movimientos, luego de 2025 movimientos se obtiene un orden similar al valor en este caso iniciado o al punto. Y por eso que en este caso, el lugar, en este caso uno estaría pues el A, el as, el as. La clave sería, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Me escuchan, cierto? ¿Alguien puede decir si escucha? Si se escucha, sí, al menos. Para saber que estamos conectados. Sí, ¿cierto? ¿O no? Sí se escucha, ¿cierto? Sí, profesor. Ok, ok. Bien, entonces eso es lo que corresponde. En este caso 8. Este, por distribución numérica. No, yo voy a... Sí, tienen buses.
Bien, esto dice, Claudio dispone de un tablero de madera formado por cuadrados cuyos lados miden centímetros y tiene un espesor de 6 milímetros. Como se representa en la figura. Si dispone de una sierra circular eléctrica, ¿cuántos cortes rectos como mínimo debe realizar para obtener todos los cuadrados los que están impresos los caracteres PRE25? Ah, entonces aquí, bueno, una estrategia que a veces que se sigue y es esto bastante recomendable es por tratarse, se puede decir de sólido, en este caso es una madera, o sea, no se puede doblar. Si podemos superponer, podemos alinear, pero doblar no se puede. Entonces ahí a veces es conveniente analizar se puede decir eh, figuritas donde pues esto se va a hacer los cortes, ¿no? Por ejemplo, el cuadradito con R, para separarlo basta un corte, ¿no? Un corte para separar el R. Igual para el 5 basta un corte para separar el 5. El 2 con un corte suficiente para separar. La letra E se separa, en este caso con mínimo tienen que ser 3 cortes para separar la E. Puede separar la E si es que no hace 3 cortes, ¿no? Necesariamente ahí 3 cortes tienen que ser realizados para separar la E. Para separar la P también, ¿no? La P se separa con ¿cuánto? Se separa con, en este caso, con 3 cortes también, ¿no es cierto? La P también se separa con 3 cortes. Entonces, una buena estrategia o una buena respuesta sería 3. Entonces, 3 calidad, o sea, dos cortes como mínimo, o serían 3 cortes como mínimo. O sea, es una buena respuesta. Pero no quiere decir que eso va a ser. Eso va a depender también de cómo está distribuida la estructura, la forma de la estructura, todo depende de ello. Pero sí, lo mismo es 3. O 3, 3, 4, pero 2 la vida. Entonces, se puede llamar 4. Pues aquí vamos a proceder a hacer los cortes. Entonces, el primer corte sería, ¿por qué hay la letra E? Recuerden que se separaba con 3 cortes. La letra P con 3 cortes. Sería el corte que estén incluidos, ¿no? Tanto E como P. Ahora, pues haciendo ese corte, te puede decir que la letra E y la letra P estarían separándose con 2 cortes nada más. Ambos. Ya es cuestión aquí, por ejemplo, ¿no? Y ya siendo este segundo corte, ya como te das cuenta también justamente donde en E y P estaban, ¿no? Era necesario 2 cortes más. Ya ese segundo corte incluye a E y a P. A la letra E y a la letra P. Y ahora pues quedan figuras en las cuales pues simplemente al alinearlas de manera conveniente haría falta un corte más. Para separar todas las letras según corresponde. ¿Te das cuenta? Se necesitan 3 cortes. O con 3 cortes se ha logrado separar esas letras. Era lo mínimo. Entonces, digo, una buena respuesta es, pensándolo de esa forma, es respuesta lógica, pero a veces no siempre cumple. Eh, pero siempre procurar que sea esa tu respuesta, ¿no? A la cual estarías tratando de llegar. Caso 3. ¿Alguna inquietud? ¿Acerca? Entonces, a la siguiente. Eh, eh, sí. A ver ustedes ahí.
¿Y ya alguna idea? ¿Listo? A ver, entonces, centro de ladrones, el espacio cuadrado M representa una zona designada para pruebas de vuelo. Eh, Dentro de este espacio, para pruebas de detección, UM se ha instalado un láser en el cual emite un haz de luz rectilíneo, sigue la trayectoria representada por el segmento MR. Durante una prueba se midió la distancia desde el punto N hasta el haz de luz, obteniéndose pues 20 metros. Luego se midió la distancia desde el punto P hasta el mismo haz de luz, dando como resultado 14 metros. Con esta información, ¿cuál será la distancia desde el punto hasta hacia el haz de luz? Entonces, algo así, ¿no? Ese es un espacio, se puede decir, espacio MN, y verlo como una puerta, ¿no? Como una puerta, algo así. Pero representa un espacio. En base a ello, pues, bueno, lo siguiente. Colocamos los datos en la figura, los datos luz, MR, la distancia desde el punto N hasta el haz de luz obteniéndose es, en este caso, 20, ¿no? La distancia del punto N hasta el haz de luz. O sea, esa distancia, siempre la distancia corta, y eso es una longitud usada como 20. Luego te dice pues que la distancia desde el punto P hasta el mismo haz de luz, en este caso es 14. Entonces siempre la distancia perpendicular y te piden la distancia desde el punto Q hacia el haz de luz. El punto Q al haz de luz, distancia perpendicular y expresada como X. Bien, justamente te piden eso, ¿no? El valor de X. Encuentres esa distancia. Decimos lo siguiente, ¿no? Trazamos GP paralelo a MR. Entonces este sería el paralelo a MR. Y tendríamos un ángulo, se puede decir.
donde pues ese valor de 20 se dividiría en 6 y 14, ¿cierto? En 6 y 14. Y ahí diríamos lo siguiente, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a trabajar con triángulos congruentes, con triángulo PGN, PGN, es de ángulos internos alfa, 2 alfa y 90. Es congruente al triángulo NM, pues sí, en grado. También, ¿no? O sea, son triángulos, en este caso, congruentes, y lo mismo sucede con el triángulo, pues, M, es esto. Bueno, entonces, como son congruentes, recuerden que los iguales, son iguales, dados, como dados. En base a eso, pues, diríamos lo siguiente. Vamos a decir, pues, el triángulo P, en eje P es congruente al triángulo QHE, HE, al, ideal. Y ahí, pues, vemos que X es a 6. O sea, el segmento NG es igual al segmento H. Y si NG es 6, entonces H es 6, por lo tanto X igual a 6. Entonces vemos ahí que el valor de X es igual a 6 el valor de X. Y luego la distancia del punto Q al haz de luz es 6. La clave acá sería, en este caso, sería esa pregunta. Bien. Y esto, vemos que entonces sigamos. A ver usted, por favor. ¿Yo? Buenas tardes. ¿El vice de padre problema con el vice de padre digital? Buenas tardes.
Ya. Entonces, ya, el problema pues de parte de la policía es que ya está publicado en el directorio. A ver qué dicen ustedes. Ah, ya. ¿Qué mencionan por acá? A ver, dice, para la aprobación de la nueva modalidad del examen de admisión, 120 representantes del Consejo Universitario de una institución educativa emitieron sus votos, los cuales se ordenaron de la siguiente, en la siguiente tabla, ¿no? Ahí vemos una tabla en las cuales pues vemos, digamos, tipo de voto, vemos también número de representantes, donde pues a favor hay una cantidad expresada como X, en contra una cantidad expresada como Y, abstención una cantidad representada como Z y siendo un total de 120 votantes. Y luego menciona que se supo que el número de votos que se mostraron a favor del cambio excede 20 a los que no apoyan el cambio. Entonces, se sabe que el número de votos que se mostraron a favor del cambio exceden 20, o sea, hablan de una diferencia, excede. En 20 a los que no apoyan el cambio. Y en 40 a los que por diferentes razones prefirieron no opinar. Además, la mitad de estos últimos representan a los estudiantes. O sea, la mitad se puede decir esto de Z, Z, representan a los estudiantes. ¿Y cuál es la cantidad de representantes estudiantes? Bueno, entonces aquí diríamos solución. Del dato tenemos lo siguiente, ¿no? Hay una diferencia que es de 20. Esa diferencia está representada por los que están a favor menos los que están en contra. De 20. Y hay una diferencia de 40 también expresada por los que están en este caso a favor con respecto a los que abstienen, que es 40. Además, dice la mitad de estos últimos, o sea, la mitad de quién, de Z, ¿no es cierto? La mitad de estos últimos representan a los estudiantes. Entonces, el número de estudiantes sería expresado como Z medios. Z medios. Bien, entonces podemos aquí despejando, decimos, por ejemplo, Y es igual a X menos 20, Z sería igual a X menos 40, o sea, lo que estamos haciendo es todo expresarlo en función de una sola variable, ¿no? En tanto, Y estaría en función de X, como te das cuenta, y Z estaría en función de X también. Ahora sabemos que la suma de los tres, de X, Y y Z, eso es un 120, pero ahora pues vamos a ir, ahí tenemos algunas variables. Lo que vamos a hacer es representarlo como una ecuación con una sola variable. Y es por eso que ahora decimos pues esto Y sería X menos 20 y Z sería X menos 40. Bueno, ya hablaríamos de una ecuación con una sola variable donde sí tienes una única solución, donde aquí pues el valor de X es 60. Entonces, como X es 60, diríamos entonces que Z tendría que ser 20, ¿no? Z es 20 y recuerda que la cantidad de estudiantes es la mitad de valor, o sea, estudiantes será Z medios, o sea, estudiantes sería 10. Luego la cantidad de representantes estudiantiles sería es la clave significativa, así. Sería la clave a esta pregunta. Siguiente. Ustedes ahí, por favor.
¿Alguna respuesta? A ver, dice, la figura mostrada ABCD es un rectángulo y a su vez está dividido en 16 rectángulos congruentes. Si hace el segmento AC y el segmento DB son las diagonales del rectángulo más grande, ¿cuál es la menor longitud en centímetros que debe recorrer la punta de un lápiz sin separarla del papel para realizar dicha figura? Entonces se trata de un problema de recorridos, ¿no? Recorridos eulerianos, por así decirlo, ¿no? O trazos de figuras también. Decimos entonces en la figura mostrada, pues los puntos impares y los trazos a repetir, ¿no? Entonces se va acá a mostrar puntos impares y los trazos a repetir. Recuerda que lo que se busca es que la figura solamente presente dos puntos, en este caso, solo dos puntos impares. Tener en cuenta ese detalle. Eh, Solamente dos puntos impares porque uno va a ser el inicio y el otro va a ser el final. Entonces aquí estamos viendo los puntos impares representados por pues, los rojos. Los rojos representan los puntos impares. Son pues, lugares donde hay líneas que convergen, ahí es una cantidad pues que no es múltiple de 2. ¿De acuerdo? Bien, entonces habría que, de todos esos puntos impares, solamente deberían quedar dos. Uno donde se inicia, otro donde se termina. Eh, y además de eso, pues siempre trazos a repetir son trazos que van a ir de impar a impar, ten en cuenta ese detalle. Entonces ahí, como te das cuenta, estamos repitiendo trazos de impar a impar y esos puntos rojos pasan a ser azules, o sea, ya no serían impares, sino en este caso pares. Eh, bueno, si hay que repetir trazos, los impares ahora ya pasarían a ser pares. Seguimos repitiendo trazos, siempre los trazos a repetir, recuerda que deben ser los de seguimos repitiendo trazos, y aquí ya, ya se puede decir que quedan solamente dos pares, uno donde se va a iniciar el recorrido y el otro donde se va a terminar. Y pues esto, ahí ya estaríamos en condición de sumar los valores, ¿no? Acá, por ejemplo, dice la longitud mínima 204. ¿Por qué? Porque si sumamos digamos, la longitud de toda la figura, todos los segmentos de la figura, tanto líneas horizontales, verticales, como la diagonal, más también ahí los valores de las que se están en este caso, los segmentos que se están repitiendo, todo eso pues va a dar 204, que sería la longitud mínima. Y eso pues daría la- tener en cuenta siempre que aquí, como no es un problema condicionado, no es un problema condicionado, siempre la cantidad de impares debe ser, al final deben quedar dos impares siempre. Uno donde se va a iniciar el recorrido y el otro donde se va a terminar.
60. A ver ustedes acá, por favor. ¿Tienen alguna clave? Eh, Dice que Juan construyó un sólido cubos congruentes sobre un tablero de 4x4. El gráfico muestra el número de cubos que hay sobre cada casilla. Cuando Juan mira desde atrás, ¿qué figura observa? Vemos ahí un cuadrado de 4x4 donde hay algunos numéricos que expresan la cantidad de cubos que están apilados, se puede decir. Y, y vemos pues ahí atrás, delante, figura justamente la referencia que hay que tomar en cuenta. Entonces, dice si Juan se ubica pues en la parte de atrás, ¿cuántos cubos él estaría observando? Y obviamente que se puede decir acá, él va a observar pues, se puede decir la referencia que va a tomar en cuenta son los ya más altos, ¿no? Las columnas más altas, por así decirlo. Entonces, si él observa las columnas más, si él se ubicaba en la parte de atrás, entonces ahí estaría observando, por ejemplo, en la columna que está a la izquierda, el 4, ¿no? El 4 sería la columna más alta. Luego le seguiría el 3, ¿no? O sea, los valores numéricos más grandes, ¿no? 4, 3, 3, 2. Serían lo que debe tomar en este caso como referencia, ¿no? Para, de acuerdo a eso, pues, buscar, en este caso, lo que él estaría observando, su vista frontal, por así decirlo. Luego la figura que Juan estaría observando sería la que ves aquí, segunda ubicación de Juan. Te das cuenta, observa siempre los valores. Está referenciado por los valores más grandes, ya que representan los cubos más altos. ¿Cierto? Sí, está ahí. Y por eso es que la clave acá sería la clave. Interesante. Ah, seguimos. Usted, por favor.
Bien, a ver, ¿qué dice acá? Dice, la figura mostrada es una estructura rectangular construida de alambre, la cual consta de 21 cuadrados simples, cuyos lados miden 4 centímetros. Una hormiga parte del punto M y recorre toda la estructura y termina finalmente en N, dice. Eh, N, eh, si la hormiga viaja con velocidad constante de 8 centímetros por segundo, eh, dice cuál es el tiempo mínimo en segundos que empleó la hormiga. Entonces acá como te das cuenta dice que la hormiga parte de M, recorre toda la estructura y termina en N. Entonces, esto es un problema de trazo de figuras, pero a diferencia del que vimos anteriormente, este es problema condicionado, o sea, puede decir donde acá te condiciona dónde empezar, dónde terminar. Entonces, en este tipo de problemas que son condicionados, donde te dicen pues dónde empezar, dónde terminar, ya después número de vértices impares, menos 2 entre 2, eso ya no se utiliza. Eso ya no sirve acá. Entonces, entonces vuelvo a repetir, aquella propiedad que expresa no número de trazos a repetir, que es número de vértices impares menos 2 entre 2, sí, sirve. ¿Por qué? Porque es un problema condicionado que te condicionan dónde empezar, dónde terminar. Entonces va a depender ahora justamente de analizar ese. Si te dice pues que empieza en un punto, termina en otro punto, quiere decir que esos puntos, inicio y final, deberían ser los únicos. Y si te dicen pues que quiere decir entonces que la figura no debe tener vértices impares. Entonces eso debemos tenerlo bien claro antes de proceder a resolver el ejercicio. Bueno, entonces aquí tenemos la estructura, M, eh, y aquí los impares. Todos esos puntos que ves son los puntos en este caso impares. Puntos representados de color rojo. Ahora recuerda que como te dicen que empieza en M y termina en N, entonces M debe ser, pero vemos que M es par, M y N son pares. Pero el objetivo es que M y N sean impares, o sea que M y N sean al final los únicos puntos de color rojo. M y N deberían ser al final. Eso es lo que se estaría buscando. Que M y N sean los únicos puntos de color. Bien, entonces el objetivo pues es realizar trazos de tal manera que M y N sean los únicos puntos rojos. Y aquí estamos viendo los trazos que se están realizando. Ahí en este primer trazo se puede decir que M ya es impar. M ya es impar. Luego seguimos haciendo trazos. Recuerda que los trazos deben ser los de menor longitud posible. ¿No? Los de menor longitud posible. Los trazos que se está realizando. Y ahí pues en ese trazo ya N sería ahora impar. N sería impar. Seguimos haciendo trazos. Los que se está realizando. Y el último, ¿no? Entonces, como te das cuenta, ahí M y N ya son impares. M y N son impares. Los demás son puntos pares todos. Entonces, la longitud mínima está expresada por pues, justamente la suma de todas las longitudes, o sea, segmentos horizontales y verticales, que es 28 por 4. Creo que esos son los segmentos horizontales y verticales. Y más 10 por 4, que son los segmentos que se están repitiendo. Eso pues te va a dar en este caso 240 centímetros, que sería la longitud mínima en este caso a realizar. Pero la pregunta es en este caso si la hormiga dice que viaja con una velocidad de 8, ¿cuál es el tiempo mínimo? El tiempo pues es la distancia entre la rapidez, se puede decir. Entonces, si le ponemos la distancia, 8 te da 31, que sería el tiempo. O sea, para hablar de tiempo mínimo tenemos que hablar de distancia mínima. Distancia mínima exacta, que es 248 en este caso. Y eso sería, pues, hablar de en este caso, 31 como mínimo. La B en este caso sería la alternativa sería la respuesta a esta pregunta. Sería así. Bien. Sí, sí. Ah, ¿pregunta hasta aquí? No. Sí, no.
Aquí a avanzar un poco. Vamos a avanzar un poco. 18, 14, 15. A ver, cerca de palillos. Palillos. Acá dice, esta figura 1 está formada por palillos idénticos. ¿Cuántos palillos mínimo deben cambiar de posición para que esté puesto? O sea, figura 1, moviendo la menor cantidad de palillos, debemos buscar que se obtenga la figura 2. Aquí se puede decir que la estrategia que se debe tener en cuenta es pues esto, la superposición de manera imaginaria, ¿no? Superponemos imaginariamente la figura 1 con la 2, buscar pues la mayor intersección posible. La mayor intersección posible hace no, como resultado la menor cantidad de palillos de la figura 1. Entonces, mostrando los palillos que cambien de posición, tendríamos lo siguiente. Esta es la figura 1, moviendo estos palillos que ves aquí. Entonces, esto estaremos viendo la figura, se puede decir. Luego, habría que cambiar 6 palillos, que justamente son aquellos que ves ahí de color rojo. La alternativa sería, pues, en este caso, la E. La B sería la E. ¿Cierto? La B. Bien, eso es. Luego por aquí. A ver, este problema es de rumbos, ¿no? De rumbos. A ver. Voy a chequear. Dice, la ubicación de los amigos Abel, Beto, Carlos y Daniel son los vértices de un cuadrado, donde Abel observa a Beto, quien está más alejado de él, o sea, sería una diagonal en otras palabras, más alejado de él, quien está más alejado de él en la dirección norte 60 grados este. Si en ese instante un ave se ubica en el centro del cuadrado, ¿qué dirección puede dirigirse uno de los amigos más cercanos a Beto para alcanzar el ave? Bueno, por los datos tenemos entonces lo siguiente. Abel observa a Beto, quien está más alejado de él en dirección norte 60 grados. Entonces, Abel observa a Beto, pues en dirección norte 60 grados este, ¿no? Ahí estaría Beto. Eh, Recuerda que estamos hablando de, estarían en los vértices de un cuadrado, ¿no? Entonces ahí pues sería la diagonal del cuadrado, la ubicación de Abel. Vértices que corresponden a la diagonal del cuadrado. Ahora, en ese instante, un ave se ubica en el centro del cuadrado, estaría el ave en el centro del cuadrado. Eh, eh, Vemos eso. El ave está en el centro. Bien. Ahora tenemos aquí a Carlos y sus vértices. Carlos y Daniel. Sí, damos los valores de 60 más 15, en este caso 5. Sí, completando los valores de forma conveniente. 15, ¿no? Paralelos, 15, 30, 30. Y veríamos en este caso que en qué dirección puede dirigirse uno de los amigos más cercanos a Beto para alcanzar a la eh, sería, en este caso, luego la dirección puede ser sur 30 grados este,
Si es sur 30 grados este, tendría que ser para Carlos, o norte 30 grados oeste, tendría que ser esto con respecto a Daniel, una de ellas. Otra sería la sería la que se encuentra en el 18, en el siguiente arreglo, de cuántas formas se puede leer la palabra llama, a igual distancia mínima de una letra, respecto a la otra en cada letra. ¿De cuántas formas se puede leer la palabra llama? O L. A ver, aquí, creo que acá pues, ese Pascal puede ser, ¿no? Ya no, no, Pascal sería la más. A ver, Pascal sería caballero, ¿no? Eh, Leeremos llama. Empezamos, empezamos L1 y 1. Ahora, acá ponemos 2 porque se puede ir considerando que esa L es la segunda, una segunda de la palabra, pues llama. Entonces, a esa segunda L podemos llegar con la L que está en la parte de arriba o con la L que está pues a la derecha. O sea, a esa segunda L podemos llegar de dos formas distintas. Por eso estamos buscando dos rojos. Lo mismo sucede a la L que estaría aquí a la derecha. Podemos llegar tanto con la L que está en la parte de arriba o con la L que está a la izquierda también, que sería 2. Entonces, de dos formas podemos llegar, de forma distinta, podemos llegar a la segunda L. A la segunda. Continuando, acá sería pues después de la segunda L viene la A. Y sería el 2 sigue bajando, acá sería el 2 también. Por acá es 4. A esa A podemos llegar de 4 formas distintas. Ya que tenemos con la L que está en la parte de arriba 2, y no, que está a la derecha, la L a la derecha 2, o la L a la izquierda 2 también. Los 2 son 4. Y ahora vamos a ir de la A a la M, 2, acá sería pues, hablar de 6. 4 y 2 sería hablar de 6. Acá sería también 2 y 4 hablar de 6. Ahora nos faltaría solamente la última. La última. Puede ser la A tanto de abajo como la de arriba. Hay que tener en cuenta. Entonces, si es la de abajo, puede ser en este caso 2 y 6, 8, 2 y 6, 8 y 6 y 6, 12. ¿Cierto? Puede ser la A que está en la parte de arriba, sería de igual 2 y 6, 8, 6, 8 y 6 y 6, 12. Entonces vemos que se repite por 2. Bueno, entonces podemos decir lo siguiente. 8 más 12 es 20, más 8, 28, 28 por 2. Y aquí se repite 56. Luego se puede leer de 56 formas distintas la palabra en este caso. No como clave en este caso la de clave. Sí, sí. Luego por acá te dicen pues que Alejandro dispone de varios dados normales, los cuales va pegando como se indica en la figura, de tal forma que las caras sin contacto tengan el mismo puntaje. Si luego determinar de pegar todos los dados, observa que el puntaje total en la superficie del sólido obtenido es 708. Eh, ¿De cuántos dados dispone Alejandro? Como respuesta a la suma de cifras de dicho resultado.
Entonces aquí puedes tener en cuenta, ¿no?, que te hablan de dados normales y ya pues ustedes saben que dados normales, que es que la suma de caras opuestas debe ser 7 y el... sí. Entonces decimos lo siguiente: cantidad de dados no sabemos, digamos que son n. Puntaje en el extremo izquierdo y el derecho. Vamos a decir que son. Puntaje en el extremo izquierdo y derecho. Obviamente que seguimos la secuencia, ¿no? Acá te dice que va pegando los dados eh, de tal forma que las caras sin contacto, van a tener puntaje. Entonces tanto en el extremo izquierdo, extremo derecho debe ser el mismo. Debe ser el mismo. Bajo esa secuencia, digamos que sea A, ese. Entonces, puntajes en el resto de las caras eh, del pegote de dados es 14 por n. 14 por n, ya que, como te das cuenta, la suma de caras opuestas es 14. Entonces, cada vez caras opuestas es 14. Y sería 14 por n. Suma total de puntos sería entonces esto igual a 14 por n. 14 por n más 2a. Más 2a. O sea, que son el valor del extremo izquierdo como derecho, ¿no? Y eso debe ser 708. Luego, pues, de aquí habría que, en este caso, proceder a reducir, ¿no? O sea, 7n más a es igual a la mitad de 708, que sería 3, 5, 4. Y pues ya habría que buscar valores apropiados, en este caso, para esa ecuación. Ya es 4 y 5. Luego la suma de cifras de valor es 5. La suma de cifras igual. La cantidad de dados son 50 y la suma de cifras es 5 más 0. En este caso es 5. Tenemos eso. Eso es